del Señor, lo que también Jesús nos enseñó. Todas las veces el teléfono, el reloj, veo 5:45 y dije, se paró. Porque estoy pensando en la mañana. Pero ya el próximo domingo, ya gracias a Dios, nos vamos a reunir a las 10 de la mañana. Muy bien, pues como todos saben, ayer se terminó el 2022 y hoy comenzamos el 2023. Cada año debemos pensar en metas y logros que alcanzar. No me voy a meter en tus metas personales respecto a tu trabajo, a tus proyectos o tus planes personales, y espero que todo esto ya lo tienes tú en mente. Pero sí me voy a meter en la parte de tu vida espiritual, porque eso es parte de mi trabajo o de mi ministerio como tu pastor, y ahí sí voy a entrar. Por eso el título del mensaje de esta mañana, de esta noche: ¿tienes ya tus metas espirituales para el 2023? Y hago énfasis en esta palabra, espirituales, metas espirituales, no de tus metas seculares, sino de tus metas espirituales. Es verdad, hermanos, que la vida espiritual a veces es complicada, pero es complicada porque no le damos la atención que merece. Algo que debemos establecer es que cada uno de ustedes tenga sus propias metas seculares o terrenales. No podemos separar lo espiritual de los demás quehaceres de la vida diaria, como el trabajo o la familia. Yo he escuchado a cristianos decir: mi vida espiritual es para la iglesia, pero no para mi trabajo. O mi cristianismo lo practico en mi iglesia, pero no en mi trabajo. Y este tipo de pensamiento no es cristiano, no es bíblico, ni pertenece a una persona que nació de nuevo. O como un pastor que pastoreaba en una zona rural de aquí del país, nos estaba comentando de que cada vez que él iba a la iglesia o a la otra misión, pasaba por un lugar donde había unos hombres que se burlaban de él porque era cristiano y porque era pastor. Y eso fue varias veces, hasta que un día, dice él, que ya no me aguanté. Llevaba yo la Biblia aquí, la puse ahí en una piedra que había, saqué mi machete y les dije: yo soy cristiano, pero mi machete no. Y entonces, pero él dice que a partir de ese día ya dejaron de molestarlo. Hay una historia divertida que dice que empezó a llegar a una iglesia también una persona de la zona rural, y llegaba a la iglesia con su machete, además visible, y se sentaba y oraba y escuchaba, y llegó 3, 4, 5 veces. Entonces uno de los diáconos observó que llevaba el machete. Entonces le dijo al pastor: fíjese que hay una persona que viene aquí al culto y parece que es cristiano, pero trae machete. Yo ya le advertí, le dije que no llegue con el machete. Y me dice: no, hermano, es para lo que se pueda ofrecer. Entonces el pastor le dijo: pues después de la reunión dile que quiero hablar con él. Terminó la reunión, va el hermanito con el machete, entra a la oficina. El pastor: ¿qué tal, hermano? Buenas tardes, mucho gusto, tome asiento, por favor. Mire, me reportan que usted ha estado viniendo varias veces aquí al culto y viene usted con un machete. ¿Por qué, hermano? Pues es para lo que se puede ofrecer, hermano. Hermano, pero somos cristianos. Un cristiano no debe de andar con armas. ¿Por qué lo hace? Pues ya le dije que es para lo que se puede ofrecer. Pero
para mí, yo la verdad, hermano, estoy a disgusto porque no es cristiano que usted venga al culto y con el machete. Bueno, pastor, yo ya le dije que es para lo que se pueda ofrecer. Pues a partir de hoy o de la próxima reunión, yo le prohíbo que venga y entre a la iglesia con el machete. Queda prohibido. Se levanta el hermano y dice: ya ve, hermano, que ya se está ofreciendo. Bueno, parece anecdótico, pero a veces hay hermanos que son así. La razón por la que no logramos tener una vida espiritual satisfactoria es porque no estamos apuntando bien al blanco. No apuntamos bien a la diana. No a Diana, a la diana, que así se le llama también, para apuntar precisamente a donde Dios quiere que apuntemos. Fíjense que, ya lo he dicho en otras ocasiones, la palabra pecar en griego significa fallar al blanco. Y como dice la Biblia, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, cuando nosotros fallamos en llevar a cabo las instrucciones de Jesús en cualquier área de nuestra vida, estamos pecando. ¿Por qué? Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, pues ya estás pecando y hay que confesarle a Dios el pecado y entonces pedirle perdón. ¿Cómo establecer objetivos espirituales? Antes de darte la guía para establecer esto, déjame decir lo siguiente: todo aquel que está en relación con Jesucristo tiene la misma oportunidad de acudir a Él para la dirección y orientación de las numerosas decisiones que tenemos que tomar a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, cuando Dios es el centro del proceso de fijación de objetivos o metas, según Proverbios capítulo 3 del versículo 5 al 6, el éxito es inevitable. Esto dice Proverbios 3, 5 al 6: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y cuando tú encuentras en tu senda o en tu camino tropiezos, obstáculos, es posiblemente porque no has encomendado a Dios esos caminos. Tienes que reconocerlo, dice, en todos tus caminos, en todos. ¿Qué significa todos? En todo. Y no me voy a poner a enumerar lo que significa todo, pero es todo. En la iglesia, en tu trabajo, en la calle, y todas las instrucciones que el Señor nos da ahí en su palabra. Tenemos que comenzar con esto porque es vital y porque esto tiene que ver con el amor que decimos tenerle a Dios. Tú me puedes decir que amas a Dios y yo te puedo decir que amo a Dios, pero la mejor manera de demostrarlo es mi conducta, lo que hago o lo que dejo de hacer. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 21 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos o instrucciones. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama?
el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Esa es la prueba. Fíjate bien, si tienes éxito en tu trabajo, es porque estás enfocado en hacer bien las cosas y te esfuerzas porque amas tu trabajo. Y yo espero que en donde estás trabajando, sea tu empresa o sea la empresa de otra persona, una institución del gobierno, etcétera, yo espero que estés amando ese trabajo que estás haciendo ahí, porque si no lo amas, eres un esclavo del dueño. Pero el que ama su trabajo lo hace bien y entonces se esfuerza. Y es exactamente lo mismo con la vida espiritual. Si amas a Dios, tú vas a tener una vida espiritual correcta. Tus metas y proyectos serán los correctos. Vamos a leer el Salmo 37, versículo 5. Y en esto básicamente estoy fundamentando el mensaje. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y no es cierto que muchas veces fallamos en encomendar al Señor nuestro camino y tomamos decisiones a veces apresuradas, o tal vez no son apresuradas, uno ya las viene planeando, pero ¿hemos encomendado al Señor esa decisión que estamos tomando? Fíjate qué tan importante es, porque puede ser que tú no falles con el tema de droga, de alcohol, de adulterio, de fornicación, pero puede ser que falles en estas situaciones. Falta de confianza en Dios. Viéndolo del punto de vista negativo, si no encomiendas al Señor tu camino y confías en Él, Él no actuará. Vamos a ver la siguiente guía. Primer paso para establecer nuestras metas espirituales. Primer paso: desarrolla un plan o conjunto de objetivos para cada área de tu vida espiritual. Escribe los objetivos en categorías. Tal vez esto te está pareciendo muy simple y muy sencillo, pero aunque es simple y sencillo, te aseguro que fallas. Te aseguro que no lo has hecho tal vez en muchos años. Pero escribe los objetivos en categorías. Por ejemplo, una categoría para centrarte en tus devocionales, tu oración, tu lectura bíblica, y establecer una meta. Este año voy a empezar a tener mi devocional con Dios a la hora que te venga mejor, preferiblemente por la mañana. Pero si no puedes por la mañana porque te levantaste tarde, porque tienes que irte al trabajo, dejar a tus hijos en el colegio, bueno, puede ser en la tarde o puede ser en la noche, pero establece una meta en tu vida para que puedas lograr esto. Otra puede ser mejorar tu relación matrimonial. Nosotros, o sea, los que estamos casados, con cierta frecuencia tenemos problemas matrimoniales. Una discusión en algo que no estuviste de acuerdo, porque te alzó la voz tu marido o tu esposa, te alzó la voz y ya te sacaste de onda y ya te resentiste. Y empieza uno a distanciarse dentro del matrimonio. Estoy hablando que estamos viviendo en una casa, la pareja, con los hijos o sin hijos, pero estamos viviendo en una casa. Y qué
Qué sorprendente es que estando viviendo en una misma casa estemos distanciados. Y nos damos los buenos días y las buenas noches y nos vemos, pero esa relación que se tenía al inicio, que se tenía cuando era uno novio, empieza a menguar. Pues desarrolla un plan o ponlo en una categoría de mejorar tu relación matrimonial. También tendrás una categoría para centrarte en tu relación de familia, es decir, pasar más tiempo con tu pareja y con tus hijos. Estamos en una época, en una era en donde ahora la mayoría de los matrimonios trabaja él y trabaja ella. Y unos porque el sueldo del marido ya no alcanza, entonces necesitamos una entrada extra. Y otros porque quieren vivir bien, porque quieren vivir mejor, pero a costa de sacrificar la relación, no solamente matrimonial, sino también con nuestros hijos. Otra puede ser modificar tu temperamento, tu carácter, trabajar con tu carácter. Si eres una persona de mecha corta, pues alárgala más y ponte a trabajar en eso y tener como meta que no me voy a sacar de onda por cualquier cosa que pase en mi familia o en el trabajo. En la iglesia no, porque aquí todos estamos contentos, ¿no es cierto? Y nos abrazamos y nos vemos y nos bendecimos. Ay, qué bien. Y viene la parejita, viene, ay, hermano, qué lindo verlos juntos. Qué maravillosa pareja son, qué maravilloso matrimonio. Y él o ella está pensando, véngase a vivir una semana a nuestra casa. Entonces, ponte como meta trabajar con tu carácter y tu temperamento, ser un mejor padre o una mejor madre o un mejor hijo o una mejor hija, o superar una adicción no necesariamente de droga o alcohol, porque puede ser el trabajo. Hay personas que son adictas al trabajo, a la televisión, al celular, a un deporte, etcétera. Haz una lista de tus debilidades y trabaja en ellas. Otra categoría es trabajar con los malos pensamientos y las malas intenciones de tu corazón, porque tenemos malos pensamientos. Reconozcámoslo. Y de repente nuestro corazón está teniendo actitudes que no es lo que Dios quiere. A veces tenemos actitudes de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de vanidad. Y muchas veces las escondemos bien y aparentemente la gente no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. ¿Por qué hago yo las cosas? ¿Para qué las hago? ¿Para que agradar a la gente? ¿Para que me feliciten? ¿Para que me aplaudan? ¿O para agradar a Dios? A Él es el que tenemos que agradar, porque muchas veces tenemos motivaciones personales, carnales, impropias, inadecuadas. Ahora, para todo esto, hermanos, se necesita mucha honestidad contigo mismo. Mucha honestidad contigo mismo. Si tú no eres honesto contigo mismo, no vas a ser honesto ni con Dios ni con tu prójimo. Por eso dice Jesús que el segundo mandamiento más grande es, o dijo que era semejante al primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que hay una pregunta: ¿cuánto te amas? Y esto no tiene que ver con la vanidad,
que te ves en el espejo, que te peinas así, que te peinas así, que te pones una ropa y hasta modelas ahí frente al espejo, o te tomas un selfie y tantas cosas que hay en donde lo que estamos mostrando es vanidad, vanagloria y un ego muy agrandado. Ahora, si no lo haces con esas intenciones, ok, pero tú tienes que reconocer que si lo haces con esa intención de vanidad y vanagloria, lo tienes que reconocer y tienes que pedirle perdón a Dios y cambiar eso. Entonces dejas de subir selfies ahí en las redes sociales. Hay mucha gente en redes sociales que han encontrado el escape para sus propias debilidades que no pueden hacer en público, porque ahí nadie te ve. Digo, nadie te ve en el momento, después te ve un montón de gente. Y yo tengo una prima que a cada rato está subiendo selfies y pone algún problema que tuvo. ¿Para qué? Para que la gente tenga empatía con ella. Y algunos lo han tomado así porque habrá gente que te va a dar ánimos. Pero ¿no es mejor mandarle una selfie al Señor y meterme en oración y ahí cara a cara, Él y yo, solitos los dos, reconociendo mis debilidades y decírselas a Dios? Porque la Biblia dice que todavía tenemos pecado. Y si alguien niega que tiene pecado, está siendo mentiroso a Dios. Pero si tú reconoces tus pecados, porque es el versículo que sigue en ese capítulo, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo lo recibo, lo acepto, lo creo, lo confieso. Dios me ha perdonado y me ha limpiado de toda maldad. O sea, borrón y cuenta nueva. Porque al siguiente día va a volver a pasar más o menos lo mismo hasta que logremos superar aquellas debilidades. Recuerda que si lees la Biblia podrás aprender cuáles son las áreas espirituales en las cosas que Dios quiere que trabajes. Si no la lees, nunca te enterarás de la voluntad de Dios para tu vida mientras Jesús viene por su iglesia. Recuerda que si has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo dentro de ti y además tienes su fruto. Ya lo he compartido muchas veces, pero te lo voy a compartir de nuevo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley que condene estas cosas. Y si tú no tienes amor y no tienes gozo y tienes más angustia y tristeza que gozo, y no tienes paz ni paciencia ni todas estas cualidades que menciona, entonces o estás apagando al Espíritu Santo o no lo tienes. Yo sé que muchos inconversos que no tienen a Cristo en su corazón se comportan mejor que muchos de nosotros y no tienen al Espíritu Santo, pero trabajan mentalmente en eso. Nosotros no necesitamos reprogramarnos o programarnos para algo. ¿Por qué? Porque ya tenemos. El único que necesitamos es creer. Yo tengo el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando yo no manifiesto amor, no quiere decir que el Espíritu Santo se ha ido. Quiere decir que no estoy obedeciendo las instrucciones, que mi carne me está dominando y no al Espíritu Santo. Cuando me enojo,
estoy actuando carnalmente. Cuando me controlo es porque estoy creyendo en estas cualidades y en el fruto del Espíritu Santo. Yo siempre le digo al Espíritu Santo, porque puede uno hablar con el Espíritu Santo, es una persona. Le digo: Espíritu Santo, yo sé que tengo tu fruto, necesito que me ayudes a manifestarlas. Es lo único que tengo que hacer, manifestarlo. Hay cualidades espirituales que debemos desarrollar, como por ejemplo ser compasivos, misericordiosos y bondadosos con otros, ser sensibles, piadosos, perdonar, aprender a perdonar y aprender a reconciliarnos también. Adorar a Dios es una cualidad espiritual. Gratitud a Dios y a tu prójimo. Yo no puedo ser agradecido con Dios si no soy agradecido con las personas, porque todo está interconectado, está interrelacionado. Difundir esperanza, compartir hospitalidad, practicar la humildad, defender la justicia, compartir las buenas nuevas con otros. Cuando tú evangelizas y le estás transmitiendo el mensaje de salvación gratuito a una persona, tú estás siendo compasivo y misericordioso. Hay personas que no son amables porque dicen que son tímidos. Y hace un tiempo yo le dije a un hermano, después de que terminamos el culto: hermano, ve a saludar a la visita que ha venido. No, pastor, es que yo soy tímido. Pero yo la verdad yo no le veía nada de tímido, porque siempre lo he visto suelto y tal. Le digo: anda, hermano, ve. No, pastor, por favor, es que yo soy tímido. Ve, empieza a trabajar con eso. Eres tímido, pues quítate tu timidez, acércate a la persona, dale la bienvenida. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? No, pastor, no. Y en lo que hablábamos yo lo iba empujando hacia la persona. Y ya llegó con la persona, la saludó y le digo: lo has hecho espectacularmente tú. ¿De dónde dices tú que eres tímido? Lo has hecho muy bien. Sí, pero de todos modos yo soy. Entonces, si esa persona siempre está diciendo: yo soy tímido, no puedo, pues no puede, porque él mismo se está programando de que no puede. Y nosotros lo podemos hacer siguiendo el consejo de Dios. Lo hago porque estoy obedeciendo a mi Dios, porque amo a mi Señor. El segundo paso: medita lo que has escrito. O sea, desarrollas el plan o conjunto de objetivos para cada área de tu vida espiritual. Después medita lo que has escrito para decidir cuáles son los objetivos que están en consonancia con el carácter de Dios. Puedes escribir lo que te venga a la cabeza, pero después tienes que hacer una selección. Pídele al Señor que te revele a través de su palabra lo que son las mejores decisiones con respecto a cada categoría de sus objetivos. Y el tercer paso y último: envía tus planes al Señor para su aprobación. Acabamos de leer este Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Envía tus planes al Señor para su aprobación. Y Dios te va a revelar en tu espíritu si Él está de acuerdo o no. Y esto significa que tienes que orar y tienes que pedirle dirección sobre tus metas seculares. Las espirituales, fíjate que no hay por qué preguntarle si eso ya está en su palabra. Es obvia la voluntad de Dios, y esto es básico. Decía un pastor que está en las redes sociales que había cristianos de su iglesia
pero era una iglesia grande, o es una iglesia grande, donde le preguntaba: pastor, ¿es pecado que yo tenga relaciones con mi novia sexuales? Dice: por favor, ¿qué pregunta me está haciendo este hombre? Claro que es pecado. Otro: pastor, ¿es pecado que yo solamente bese a mi novia y le haga algunos toquecitos por ahí? Claro que es pecado. Pastor, ¿es pecado mentir? Sí, es pecado mentir, lo dice la Biblia. Y de ahí yo no tengo que tomar ninguna decisión. La Biblia dice que es pecado y que esto ofende a Dios. No lo voy a hacer. Y ofende también a mi prójimo. Nunca podrás decir que el Señor no te dio las herramientas y recursos para lograr tus metas espirituales. Tienes al Espíritu Santo. El mismo Espíritu, dice la Biblia, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que está con nosotros. Superpoderoso. Levantó a Jesús de entre los muertos. Súper poderoso. Por consiguiente, no tienes excusas para no superar tus debilidades y no practicar las instrucciones que Dios nos ha dejado. ¿Y sabes cuál es la clave aquí? Si tienes voluntad de hacerlo. Esta es la clave. Si quieres hacerlo. Si Dios quiere, yo debo querer. Haz la voluntad de Dios y no hagas tu propia voluntad. Haz de la voluntad de Dios tu propia voluntad. Porque quiero lo que Dios quiere. Porque le amo. Todo lo que no provenga de la voluntad de Dios viene o de la carne o del diablo. Y hay muchas veces que hemos tomado decisiones y ni nos dimos cuenta, aconsejadas por el diablo o por uno de sus demonios. Es decirle a Dios: Señor, yo quiero lo que tú quieres. Yo amo lo que tú amas. Yo hago lo que tú haces. Por eso dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Y te comparto algunos versículos y ya vamos a ir terminando. 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 15 y 16. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte. ¿Qué dice? Maravilloso. Tienes la mente de Cristo. Si has creído, si has nacido de nuevo. Y si yo tengo la mente de Cristo, entonces yo quiero ver lo que Cristo ve, quiero oír lo que Cristo oye, quiero hablar lo que Cristo habla. Porque Él es nuestra meta a imitar, nuestro modelo, nuestro ejemplo. Salmo 48, 8. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Te agrada hacer la voluntad de Dios? ¿O en algunos casos te es pesado? ¿Llevas la ley dentro de ti? O sea, la Biblia. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Tremendo versículo. Porque muchos le dicen Señor, Señor, y solo por llamarle Señor ya cree que va a entrar al reino de los cielos. Pero el Señor dice lo contrario: solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Marcos 3:35: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué cosas decía Jesús? El que hace la voluntad de Dios se convierte en mi hermano, en mi hermana, y se convierte en mi madre. Wow. Puedes resumir tus metas espirituales diciéndole al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad porque me agrada. Enséñame a lograrla. Esto fue lo que dijo el salmista. Termino con esto. Con esto que acabo de decir. Vamos a ver un video que tiene unas palabras muy certeras respecto al mismo tema. Así que tomémoslo como preparación también para después celebrar la Santa Cena. Ya cuando estén bajadas las luces, ponen el video, hasta que ya todo esté bajado. ¿Ya? Sale. Cambia la intención, desarma el corazón de una vez. No te pierdas del tesoro de su paz, no te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor, que perder en el mundo es ganar con Dios. No te pierdas del tesoro de su paz, no te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor, que perder en el mundo es ganar con Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te libertó de la esclavitud del pecado. No tengas otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo ni te inclines delante de ellos, porque yo, Dios, soy muy celoso. La honra para mí solo es. Yo derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos.
No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. Si lo haces, no escaparás al castigo. Acuérdate de guardar el día de reposo como día santo y honra al Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies lo que hay dentro de sus puertas, ni su esposa, ni sus bienes. Jesucristo dijo del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con de su paz. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Dios. Que perder en el perder en el mundo es ganar con Dios. Cierra tus ojos, hermano, y medita delante del Señor de lo que hemos hablado. Yo creo que con decir: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que haga, estamos resumiendo muchas de las metas espirituales y ponernos a trabajar. Y quiero dejarte unos minutos, un par de minutos, 3, para que hables con Dios y reconozcas delante de Él en qué estás fallando, tus debilidades y lo que necesitas superar para poder establecer metas espirituales correctas. Padre, has escuchado las oraciones de tu iglesia, de cada uno de mis hermanos. Cada uno tal vez ha tomado alguna decisión, tal vez otros no. Pero yo te pido, Señor, que los bendigas, que los ayudes a lograr la obediencia, Señor, a tu voluntad en todas las áreas de sus vidas. Como pastor los bendigo. Como pastor te pido que los llenes de tu Santo Espíritu, que les des fuerzas, que les des fortaleza, que les pongas amor por tu palabra, amor por ti, amor por el prójimo, amor por las almas perdidas, por las que no han encontrado y no conocen de Jesús, y que les des prosperidad también, mucha salud sobre todo. Si estamos sanos, Señor, podemos hacer otras cosas bien. Gracias, mi Rey.
Gracias, mi Señor. Vamos a celebrar, a recordar la ordenanza que tú nos mandaste de tomar tu cena. Dice tu palabra que hacemos estas cosas en memoria de ti y anunciamos tu muerte hasta que tú vengas y lo que hiciste a través de tu sacrificio. Gracias por poder entrar hasta el trono de tu gracia, hasta el lugar santísimo, a través y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, en su nombre. Amén y amén. Como siempre hacemos, el grupo del lado derecho puede pasar por su elemento, la copa. ¿Me falta algo? No. ¿Me falta algo decir? Pues ya vénganse. No tengan miedo. Los del lado izquierdo, por favor. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias por haber puesto tu cuerpo en sacrificio por nosotros y haber recibido toda esa golpiza que recibiste y toda esa sangre que derramaste por nosotros, porque así nos has amado y nos sigues amando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Luis, dirígenos una oración, por favor. Señor, te damos las gracias por este momento tan especial que podemos conmemorar en esta tarde de este primer día del año, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder participar de tu Santa Cena, Señor. Conmemoramos, Señor, este momento especial que tú dejaste instituido, Señor. Y te agradecemos por poder participar de este pan, Señor, de esta copa. Gracias por tu sangre, Señor Jesús, que nos limpia y que nos mantiene siempre puros delante del Padre a través de este filtro que es tu Hijo Jesús. Gracias por el pan, gracias por tu palabra, gracias, Señor Jesús, por todo. Gracias por poder ser parte de esto. Y, Señor, te glorificamos, te alabamos y te pedimos que vuelvas pronto, Señor Jesús. Amén. Gracias, Luis. Qué maravilla. Pueden pasar a recoger las copas, por favor.